continuar con nosotros en este curso corto de confiabilidad en la práctica. La intención es que a través de él nosotros podamos hacer una serie de cálculos y con ellos tomar decisiones un poco más acertadas dentro de nuestra planta. El día de hoy realizaremos una sesión plenaria, como lo habíamos dicho en la reunión pasada, en la parte pasada de este curso, utilizando la información que ustedes enviaron. Fueron un grupo de personas las que nos enviaron la información. Esas personas son las que hoy disponen de la plantilla o de las plantillas que les habíamos prometido. Hoy igualmente revisaremos cómo es que se utiliza esa plantilla y básicamente cómo tomamos decisiones con base en los datos que ahí nos arroja el cálculo. Nos ingresó, o más bien la información que nos llegó, como les decía, fueron de 7 participantes. Dentro de esos 7 participantes, el concepto acertado con respecto a la función es de 57%, es decir, eso que tenemos en la parte superior de la imagen nos dice en rojo que hay 3 personas que el concepto de confiabilidad, más bien el concepto de función para los activos que están atendiendo, deben ser revisadas. Siempre digo, de pronto lo que entendieron mal fue la pregunta más que la respuesta que entregaron. Igualmente, pues hay que revisar ese punto con respecto a esa información suministrada. Por el otro lado, si tomo el total de la información que vamos a utilizar para el cálculo, tenemos que la confiabilidad de esa información es del 93%. Es decir, voy a utilizar 70 datos. De esos 70 datos, hay 5 datos que no corresponden. En primera instancia, el tema de la función, 3 datos, y unos errores en las fechas que refieren a 2 datos. Es decir, 5 de esos 70 datos son errados. La confiabilidad de la información está en el orden del 93%. Dentro de esas hay una información que para nosotros es sumamente importante, que tiene que ver con las fechas en las cuales se producen las fallas y las fechas en las cuales se termina su reparación. En ese orden de ideas, la confiabilidad de esa información es del 94%. Y por último, pues la confiabilidad de esos 2 participantes que se equivocan en la fecha, ese elemento que tenemos resaltado ahí en rojo, es del 88%. ¿A dónde quiero llegar con eso? De que nosotros necesitamos información confiable para hacer nuestros cálculos y que esa información depende mucho de quién la está registrando. Y cuando nosotros estamos sujetos a eso, nos encontramos situaciones como esta, situaciones en que nos dice hay que mejorar la atención, hay que mejorar la información que se está capturando. Entonces, ahí tendríamos un primer elemento para que ustedes empiecen a revisar, un elemento para que empecemos igualmente a trabajar. De las 7 personas que participaron o enviaron información, tenemos un 42%, es decir, 3 personas de la industria manufacturera, otro es de la industria minera y el siguiente es de la educación. Entonces, ese es el grupo y un 28% de personas de otro tipo de industria. De la información que enviaron, igualmente podemos sacar un dato que nos dice que el 57% de las intervenciones que realizan las están planeando. Es decir, tenemos una oportunidad importante con respecto a la planeación de las actividades de mantenimiento y digamos que es un número importante, un 42%, casi 43% de trabajos que estamos realizando sin ningún tipo de planeación, invita a que nosotros
revisemos ese cómo lo estamos haciendo. En términos generales, lo que vamos a hacer refiere a una plantilla que les suministramos a estas 7 personas y que nos van a arrojar estas imágenes que tenemos en pantalla. La plantilla, y ahí sí digamos que las personas que cuentan con ella, les solicitaría que se dirigiesen a la misma y con base en el uso de esa plantilla, pues lo que vamos a hacer es calcular. Esta es la información que me enviaron y que resumí para efectos de este ejercicio. Y como les decía, pues aquí voy a resaltar los datos que no puedo utilizar. ¿Por qué no los puedo utilizar? Porque particularmente este dato que tengo de fecha errada 23 del 02 del 17 no me permite tomar hacia abajo o hacia arriba los datos que corresponden. Lo podría hacer simplemente eliminando esto, pero inmediatamente, ustedes saben, me van a cambiar los resultados y tendría una posibilidad de error. Lo otro es lo que muchas veces podríamos suponer y decir que se equivocó en este 0 y este 0 no es un 0, sino que es un 1. Por consiguiente, podría utilizar los datos. Pero nuevamente, es un ejercicio que me corresponde a mí como quien va a realizar el cálculo y como quien lo va a analizar, tomar la decisión. En este caso, para efectos de nuestro curso, voy a desechar los datos que tenemos aquí. En este otro caso, si ustedes ven, pues el error se comete en este punto con respecto al año. Igualmente, yo podría empezar a asumir un año, pero resulta que aquí ya sí me queda mucho más complicado. ¿Por qué? Porque la falla anterior es en el 2015, esta que me marcan es en el 2020 y la siguiente es en el 2018. Entonces yo tendría que asumir que el dato que me entregan es del 2016 o del 2017 o del mismo 2018. Y eso me haría que me alterara de una forma importante mis cálculos de confiabilidad. En este caso sí lo voy a utilizar, pero vamos a utilizar solo estos datos de aquí hacia abajo que tengo una mayor certeza con respecto a la información que me entregaron. Y en estos otros dos casos, pues lo que voy a utilizar es esta información que tenemos acá en esas otras dos columnas para efectuar el cálculo. Entonces tendríamos esas situaciones con respecto a los datos. Entonces, ¿qué tenemos? Yo voy a tomar estos 6 datos que tenemos en estas celdas y las voy a trasladar a la plantilla. Las voy a trasladar simplemente a la plantilla cortando y pegando los datos e inmediatamente pues tengo el cálculo de mi confiabilidad, el cálculo de mi confiabilidad. ¿Qué hay que tener presente en el uso de esta plantilla? Que igualmente se lo referenciaba en el correo electrónico. Que si ustedes ven en estos resultados, tenemos la confiabilidad calculada para un periodo de tiempo que yo estoy proyectando. Igualmente, en la sesión anterior les decía yo a ustedes que la importancia o más que la importancia, la fortaleza que tiene mi cálculo de confiabilidad o el cálculo que hagamos de confiabilidad es en el realizar una predicción de lo que va a suceder con mis elementos, que va a suceder con mis equipos. Por consiguiente, yo debo de realizar un ajuste con respecto a este tiempo. ¿Por qué? Porque hasta este punto tengo una confiabilidad del 61%. Entonces yo podría empezar a definir hasta dónde quiero tener mi confiabilidad. En este caso, yo voy a ajustar los periodos de cálculo, ¿sí?, de 900 horas. Es decir, tomo 900 horas y lo arrastro. Y si ustedes ven, aquí ya tengo una confiabilidad mucho más baja, es decir, del 17%, y puedo tomar decisiones. ¿Cómo hice ese ejercicio? Mirando este tiempo que tengo yo aquí calculado para efectos de las horas que se acumularon hasta la falla. Entonces, tengo 16,000 horas de los datos que tengo de las fallas
y aquí voy a proyectar hacia 21.600 horas. Entonces, lo que tengo es esto que aparece en pantalla. Este es un ejercicio para efectos de una línea de regresión que necesitamos, un paso intermedio entre mis cálculos para poder hallar el intercepto y para poder hallar la pendiente de la curva para efectos de mis cálculos. Tampoco me voy a centrar en esto porque lo que me interesa a mí de todo el cálculo, como se los he dicho en varias ocasiones, tiene que ver más con la decisión que yo voy a tomar con respecto al dato que encuentro. Entonces, nosotros estamos en este punto. Yo tengo igualmente en esta plantilla coloreado un rango de confiabilidades en las cuales, ¿sí?, digamos, me caen la mayoría de datos donde yo puedo empezar a confiar, donde la mayoría de personas empiezan a permitir que los elementos o que los equipos trabajen. Entonces, lo dejo ahí para efectos de referencia, pero no es otra cosa. Entonces, ¿qué es importante de esto? Primero, aquí se me calcula el tiempo medio hasta la falla o el tiempo medio entre fallas, dependiendo de los datos que yo esté tomando. Y con este es que yo empiezo como a mirar, bueno, ¿sí?, cada 3.300 horas más o menos en este equipo, que decíamos que este equipo es el equipo de limpieza de pasta de papel del cual nos enviaron la información. Y en este equipo tenemos un tiempo medio entre fallas o un tiempo medio hasta las fallas de 3.326 horas. Entonces, lo que me dice a mí eso es que yo debo de pensar en tomar una decisión de realizar algún tipo de intervención, algún tipo de inspección antes de ese periodo o durante ese periodo. Todo depende de la confianza que le tenga yo a mis datos. Por consiguiente, ya estoy pensando en una frecuencia. Estoy diciendo, esa frecuencia puede ser acorde a mis necesidades. Yo con ese periodo de tiempo, es decir, 3.600 horas, estoy por el orden, 3.300 horas, estoy por el orden de una confiabilidad del 78%. Eso lo que a mí me dice es, todavía soy altamente confiable para muchos de los activos que nosotros atendemos. Puedo tomar la decisión inclusive de seguir, de irme un poco adelante. Cuando voy a las reuniones con producción, cuando voy a las reuniones con operaciones y me dice, todavía no te puedo entregar el equipo. ¿Qué tal si te lo entrego la próxima semana, dentro de 15 días? ¿Qué es lo que yo voy a hacer nuevamente en mi tabla? Y voy a tomar mi tabla y voy a seleccionar el periodo de tiempo en el cual yo digo, listo. Me dijeron que me lo entregaban más o menos a las 4.500 horas. A las 4.500 horas tengo una confiabilidad del 93%. Me la juego con operaciones o definitivamente por las condiciones de mi equipo, por las condiciones que tengo que garantizar con la operación de ese equipo, la puedo o no la puedo tomar. Esta plantilla, como les decía, pues utiliza este rango medio. Entonces, cuando hagan el ejercicio y tengan más datos, tendrán que utilizar esta otra hoja que dice datos y cálculos número 2. ¿Por qué? Porque ya aquí está extendida para una mayor cantidad de datos. Entonces, tendríamos ese punto. Aquí nosotros tendremos la gráfica de Weibull. La gráfica de Weibull que se comporta igual a la tabla que acabamos de analizar, pero de forma gráfica. Nosotros los ingenieros y los ingenieros de mantenimiento somos muy gráficos, por consiguiente yo empezaría a pensar, empezaría a identificar junto con el personal de operaciones, junto con el personal de la compañía, cuál es la confiabilidad que yo necesito para obtener el máximo rendimiento, para obtener el máximo beneficio financiero del negocio. Entonces ya a través de esto me queda mucho más fácil llegar y decir dentro de esta tabla que si yo tolero en un elemento o en una máquina o en lo que quiera, una confiabilidad del 38%, pues entonces los periodos de inspección o de intervención están por el orden de
de las 12.600. Es decir, a través de esto yo empiezo a tomar decisiones de cuándo voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque lo que me está mostrando es, si usted no hace absolutamente nada, si usted continúa bajo las condiciones en que está trabajando, los equipos o los elementos se van a deteriorar siguiendo esa curva. Tome decisiones con base en esos datos. Tome decisiones con base en ese ejercicio matemático. Fíjense que como igualmente les decía, pues esta cosa no es un ejercicio de la NASA, ni necesito ser un MBA en muchas cosas. Lo que sí necesitamos de nosotros los ingenieros de mantenimiento es que con base en estos datos que nosotros recogemos y hacemos recoger en la planta, vamos a tomar decisiones, vamos a definir cada cuánto vamos a ejecutar algún tipo de labor. Entonces, yo lo que estoy haciendo aquí, si puedo, ¿sí? Al ser curso corto me corresponde hablar un poco más rápido de lo normal. Entonces, digamos que hago la copia de mis datos, lo traslado a la tabla que les acabo de decir. Ella me hace los cálculos. Yo debo de ajustar los periodos de tiempo. Fíjense que aquí ya no tengo 26.000 horas, sino que tengo 4.900 horas. Es decir, cuando esto me calcula, me lleva hasta tener una confiabilidad de 0. Es decir, cuando yo llego a las 21.600 horas y no he realizado ningún otro tipo de actividad de mantenimiento que me permita a mí mejorar las condiciones, pues lo que voy a llegar es evidentemente a una probabilidad de falla sumamente alta. Entonces, habrá que hacer ese ejercicio para que tengan cuidado con estos datos que tenemos aquí, para que tengan cuidado con esto. Aquí, fíjense, nuevamente, el tiempo medio entre fallas o el tiempo medio hasta la falla, estamos hablando de 984 horas. Y con eso es que nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones. En el ejercicio, en el cálculo, empiezan a aparecer una serie de datos que desde el punto de vista matemático son sumamente importantes. Pero nuevamente, quisiera que ustedes y nosotros como ingenieros de mantenimiento empezáramos a mirar un poco más el resultado y las decisiones que se tienen que tomar con él. Fíjense igualmente que aquí la caída de confiabilidad desde el punto de vista gráfico es abrupta, es decir, rápidamente se cae de una confiabilidad del 100% a una confiabilidad del 80% en términos de horas. Yo podría igualmente hacer un ajuste en esto y no quiero verlo llegar hasta 0, sino que lo quiero ver caer menos. Entonces voy a ajustar nuevamente el periodo de tiempo que tengo aquí y con eso lo que voy a tener nuevamente es una curva un poco más aplanada, ¿cierto? Un poco más aplanada. En términos generales, el gráfico es el gráfico. Lo que yo tengo que identificar básicamente es la función, ¿sí? Que en este caso es una función de distribución Weibull, que me va diciendo se va deteriorando en la medida en que van pasando los tiempos. Como lo quiera ver, es otra situación. Y eso pues lo puedo ejecutar con cualquiera de esos datos que ustedes a bien nos enviaron para realizar este ejercicio, para realizar esta explicación y con base en eso, pues como les digo, empezar a tomar decisiones. Esto es lo que nosotros efectivamente debemos de realizar en un ejercicio como en el que estamos haciendo hoy. De pronto no desde el punto de vista explicativo, sino desde el punto de vista de análisis al interior de nuestras compañías, al interior de nuestras organizaciones, porque definitivamente lo que hay que hacer a través de este proceso es que nosotros podamos tomar unas decisiones acertadas con base en los cálculos. No sé, la pantalla que están viendo en este momento, ahora nuevamente la presentación. Entonces, esos datos son los que nosotros tenemos para trabajar. Son los datos con los que nosotros realizamos
el ajuste de nuestros tiempos medios entre falla. Falta, ¿sí? Falta igualmente realizar un ejercicio en el cual crucemos la información de los costos, ¿sí? Igualmente a quienes realizaron el ejercicio, pues enviaron cuál era el costo de la reparación y cuál sería el costo del no reparar. Debido pues a unas inconsistencias que encontré ahí, pues no se alcanza a realizar el ejercicio. Pero entonces resulta que uno después de eso cruza los datos de confiabilidad con los datos de costos de mantener o de no mantener, el dejar correr hasta la falla o el atender antes de que suceda la falla. Ese ejercicio pues igualmente se apoya en estas condiciones de Weibull, que era las que les estaba comentando. Todo esto hace parte de lo que siempre solicitamos. Solicitamos que nosotros los ingenieros de mantenimiento, particularmente quienes vamos agremiándonos, seamos precisos en los datos, seamos precisos en la información. No se olviden, nosotros somos números, nuestro lenguaje es el número, aunque nos entendamos a través de nuestro idioma español, todos nosotros latinoamericanos, nosotros nos entendemos mucho más fácil y nos comunicamos mucho más fácil con los números, pero esos números deben ser precisos, esos números deben ajustarse a una realidad. Eso era lo que el día de hoy queríamos compartir con ustedes. Nuevamente, muchas gracias a quienes se tomaron la molestia de enviar la información. Ellos fueron los que quedaron con las plantillas para hacer estos cálculos que les acabo de mostrar de una forma mucho más sencilla. Quienes en algún momento deseen obtener esta información, pues igualmente la solicitud es que nos envíen información que nos sirva. Si ustedes ven aquí no estamos diciendo quién me la envió ni de qué empresa me la envió, lo que estamos haciendo es compartiendo un conocimiento. Así es que nuevamente quienes quieran, no es este link, es el que dejamos en el curso pasado, los invitaría a que fueran a revisar en el curso pasado, envíen la información. Pilar o mi persona les estarían enviando las plantillas en el momento en que tengamos y verifiquemos algunos datos. Quienes tengan inquietudes, nuevamente tienen mi correo electrónico, mis correos electrónicos, para que igualmente a través de esos correos o a través de Pilar y de Gerardo en Copimán y Noria, nos hagan llegar sus inquietudes. Tenemos un par de minutos, Pilar, para las preguntas que pueda tener nuestro grupo de ingenieros que se encuentran presentes. Como les digo, yo quisiera adelante. una pregunta. Buenos días, ingeniero, y buenos días a la gente de Noria. ¿Aló, me escuchan bien? Tendría una inquietud. Resulta que tengo 3 máquinas que generan energía para una comunidad. Y estas 3 máquinas, digamos que se encienden de acuerdo a la demanda que haya, que pues es variable todos los días. A veces pueden haber 2 funcionando o solo una, pero pues la idea es como alternarlas de alguna forma para que las fallas no den todas al mismo tiempo, ¿sí? Pero para el momento de calcular la disponibilidad o plantear pues todas los cálculos y todo, la disponibilidad debería ser como de 24 horas o de 8 horas, basándome en 8 horas, que es más o menos lo que tiene que funcionar cada máquina diariamente, o cómo se visualiza uno o define el tema de la disponibilidad en ese caso para poder hacer los cálculos. Sebastián, ese elemento pues tiene que ver con lo que discutiremos en el próximo módulo del curso, que tiene que ver con los diagramas de bloques funcionales para confiabilidad. Es decir, dependiendo de cómo nosotros arreglemos nuestros equipos para efectos de esa confiabilidad y esa disponibilidad, pues tendremos la forma de calcular. En este momento vamos calculando por elemento, es decir, el cálculo que acabamos de hacer básicamente es para el cálculo de un modo de falla al interior de uno de tus equipos,
Algunas veces los agrupamos de forma general, dependiendo de si ya hemos hecho algún tipo de análisis al respecto de los modos de falla, pero es lo que efectivamente revisaremos en el próximo módulo del curso, y es que te invito a que nos acompañes. Listo, ingeniero. Claro que sí, muchas gracias. Gracias. En caso de que quisiera comenzar un análisis jackknife, ¿qué consideraciones debería tener? Discúlpame, Juan, mi inglés es supremamente malo, el término no lo capto, ¿cierto? Inclusive no lo he encontrado. Si me puedes traducir la pregunta, porque efectivamente estoy fuera de contexto, no sé a lo que refiere tu análisis. Sí, mientras tanto, si alguien tiene alguna otra inquietud, ¿sí? Me corresponderá buscar ese tipo de análisis que querés realizar, Juan. No lo he, o sea, efectivamente no lo he leído en mis revisiones. Ningún cliente me ha solicitado este tipo de ejercicio bajo esa terminología. Discúlpame que no te pueda, lo buscaré a qué refiere, y si nos dejas un correo electrónico, igualmente te estaré respondiendo. Si no, muy bien, Pilar. Al parecer no tenemos más inquietudes de nuestros participantes, ¿sí? Así es que no me queda más que nuevamente agradecerles a todos por su asistencia a este curso corto. Como decía hace un momento, pues lo que corresponde o lo que sigue es hacer un ejercicio donde nosotros veamos la importancia de desarrollar los diagramas de bloques funcionales para confiabilidad y disponibilidad, cómo es el ejercicio de los cálculos de este tipo de cosas, para luego realizar ese ejercicio de forma práctica e igualmente pues tener herramientas para hacer ese tipo de ejercicios de los cuales planteaba Sebastián. Dice igualmente Sebastián, se refiere a la priorización de los trabajos de mantenimiento de acuerdo a las fallas. No. Resulta de que nosotros tendremos que hacer un diseño de ingeniería de confiabilidad que llamamos diagramas de bloques funcionales, en los cuales miramos cuál es la relación que existe entre cada uno de los elementos que componen una máquina o componen un sistema de máquinas. En ese momento, pues, calculamos la confiabilidad de todo un sistema, habiendo antes calculado la confiabilidad de cada elemento de máquina o de cada máquina dentro del sistema. Eso nos permitirá entonces tomar las decisiones correspondientes para alcanzar con esa confiabilidad o disponibilidad. Estaba dando el contexto del análisis jackknife. Ok. Muchas gracias, Sebastián. Dice la priorización de trabajos dependiendo de los cuartiles. Pues digamos que en esencia, pues el término, el cálculo de la confiabilidad y el cálculo o los análisis que nosotros hacemos y vamos colocando las máquinas en algún cuartil, en este caso como se propone, pues nos lleva a pensar en que aquellos elementos que están más alejados de nuestra media en esos cuartiles, pues habrá que prestarles algo de atención para hacer que se junten alrededor de la media, sería lo que pensaría en función de ella. Yo el diagrama, el análisis de fallas y el análisis de los modos de falla lo trabajo más a través de los diagramas de Pareto o los análisis de Pareto, en los cuales me voy concentrando en aquellos modos de falla que me presentan un mayor impacto sobre mi producción, se me están presentando con mayor frecuencia y eso me genera un mayor impacto en la producción.
Entonces me centro más como en el Pareto de esos modos de falla. Tengo que estudiar cuál es ese ejercicio. No lo he hecho nunca, ¿cierto? No lo he hecho para analizar cómo debo atender las fallas a través de cuartiles estadísticos. Tengo que revisarlo porque de pronto sí lo aplico, pero sin saber el término que utilizan ustedes para esto. Pero normalmente realizo el ejercicio de mirar rápidamente los paretos de los modos de falla y atacar los que me molestan con mayor incidencia sobre mi producción y me causan unos mayores consecuencias de tipo económico o de tipo de seguridad de las personas. Gracias, Sebastián. Efectivamente, Medardo, pues lo que nosotros tenemos que trabajar es basados en los modos de falla que están siendo más representativos, puesto que digamos que la confiabilidad no la tumban ellos, la confiabilidad no la van bajando ellos. Adicionalmente, si nosotros revisamos esos modos de falla y revisamos los causales, de pronto podemos encontrar alguna intervención, algún causal que los elimine de una sola vez y nos ayude a conseguir la confiabilidad que necesitamos. Muy bien, entonces nuevamente pues a todos muchas gracias por la asistencia a este módulo. Los invitamos dentro de 15 días a que asistan al siguiente módulo con el cual terminaremos la parte teórica, haremos un ejercicio práctico como el que acabamos de hacer y como que el que hicimos en el primer módulo para que cerremos este curso corto de confiabilidad en la práctica y todos ustedes puedan de pronto empezar a revisar bajo otras perspectivas lo que venimos haciendo en plan. A Pilar, muchas gracias. A Gerardo Trujillo, nuevamente, muchas gracias. A Noria, Copimán y Anga, muchas gracias por abrir el espacio y permitirnos a nosotros compartir con todos ustedes esta experiencia. Entonces, Pilar, muchas gracias. Que estés muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Espero ya oírme bien. Tenía unas fallas con mi micrófono. ¿Ya me escucho? Sí, ya te escucho muy bien. Ok, pues nada más agradecerle otra vez por esta serie de cursos, por su participación aquí y pues a todos por su presencia y los esperamos, como ya los invitó el ingeniero, pues en el siguiente curso.